la subcontratación en cada periodo. Deben encontrar los costos en que se incurren en cada una de las formas. Bueno, lo que se quiere hacer con la planificación agregada es determinar cuál es la mejor opción. Si yo pues debo tener horas extras, si yo debo contratar y despedir, ¿verdad? Si yo debo subcontratar para cumplir con la producción requerida para cubrir la demanda, ¿verdad? Se deben tener consideraciones de la política de la compañía que se aplique, por ejemplo, a los trabajadores o a los niveles de inventario, porque pues se va manejando ahí en esa parte teórica, pues ustedes van a ver esa parte de cómo se pueden establecer estrategias entre manejar la demanda, ¿verdad? A través del inventario, ¿sí? Entonces esa es una de las herramientas también, pero se pueden desarrollar planes alternativos y examinar los costos totales. Vamos a establecer primero les voy a poner esto, no lo vamos a desarrollar todo, pero en la página 526 que les mencionaba encuentran el enfoque gráfico de la planeación agregada de un proveedor de servicios. Ahorita lo voy a compartir acá para que lo hagamos. Bueno, entonces acá es un poquito más grande solo para darle lectura. Dice que un fabricante de materiales para techos con sede en México preparó los pronósticos mensuales para una familia de productos. En la tabla 13.2 se muestran los datos del periodo semestral de enero a junio. La compañía desearía comenzar el desarrollo de un plan agregado. Pero ¿qué debemos determinar en primera instancia? Estos son los pronósticos, ¿verdad? Que nos indicaba el periodo, que era uno de los primeros pasos, determinar la demanda del periodo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí que la demanda generalmente no va a ser estática, no va a ser un mismo número de demanda por año, no va a ser la misma cantidad. Y tampoco los días que se tienen disponibles para la producción. ¿Sí? Hay empresas que sí ya hemos platicado que producen 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. Pero pues obviamente si ustedes tienen, trabajan en una semana normal, ¿verdad? De lunes a viernes, entonces no va a ser los 30, 31 días, 28 días, 29 días o X días que tenga cada mes, ¿verdad? Sino en función de los días hábiles. Y pues la demanda también va a variar en función de esos datos. Entonces por aquí tenemos esta información que vamos a ir colocando por acá para que comprendamos cómo se va estableciendo, ¿verdad? Mes, demanda esperada, días de producción y demanda calculada por día.
Aquí, al final, en la ecuación yo había utilizado redondear más, pero por ejemplo, 38.09, pues ese aquí en el libro obviamente lo dejaron en 38. Solo al final vamos a hacer esto. No es indispensable, pero solo para que multipliquemos este valor por los días de producción y veamos que va a haber obviamente una diferencia, probablemente por los decimales. Entonces vamos a hacer una diferencia entre la demanda menos la producción. La producción menos la demanda mejor para saber que obviamente va a haber un excedente. Bueno, entonces acá únicamente pues lo de la tablita nos indica, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda que generalmente pues nosotros podríamos realizar por día? O deberíamos, ¿verdad? En función de la demanda. Tenemos una demanda de 900 en enero, días disponibles para la producción 22, y la demanda por día, ¿verdad? Sería de 41 unidades, o lo que deberíamos estar produciendo nosotros para cubrir esa demanda, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Eso es en función de lo que se ha calculado por acá, pero pues obviamente debemos establecer un promedio de producción que nosotros debemos cumplir, pues porque va a ser un dato constante. Esa parte no es tan fácil de modificar. Nosotros vamos a tener ya cierto tiempo para la producción de cada una de las unidades y cierta capacidad instalada. Entonces a veces es como difícil ir sorteando entre este número de producción, y las estrategias que se utilizan son ir contratando o despidiendo personal, ir también subcontratando, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con un número menor, digamos, el menor número de capacidad productiva necesario para cubrir la demanda del mes más bajo, y sobre eso, lo que se exceda esa cantidad, pues lo pedimos a otro
proveedor. Obviamente, cada una de esas estrategias tiene sus riesgos. Por ejemplo, ¿qué consideran ustedes cuál sería el impacto en una empresa que despide y contrata personal en función de la producción? ¿Cuál sería el impacto que ustedes consideran en función de eso? Si estamos contratando y despidiendo personal para seguir la demanda, para cumplir con esos requerimientos. ¿No? ¿Cómo se sentirían ustedes en una empresa donde están contratando y despidiendo personal para cubrir la demanda? Mucha inestabilidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de clima habría en esa empresa? ¿A qué tipo de personal ustedes van a estar contratando y despidiendo? ¿Va a haber personal que esté ahí siempre y solo va a ser un grupo que estén contratando y despidiendo? ¿Verdad? Entonces hay que analizar las ventajas, desventajas que existen de cada uno de los métodos, ¿verdad? No es solo porque sí. Vamos a utilizar esta. Aquí vemos el nivel de producción de cada uno, le vamos a le vamos a agregar la etiqueta. Aquí solo voy a insertar una línea para que veamos el comportamiento. Bueno, en el promedio, en la producción promedio sería esta, ¿no? Y vemos que algunos meses está por debajo y otros está por encima del promedio. Entonces, si nosotros estamos por debajo del promedio en la producción, en las 50 unidades, ¿qué pasaría? Si nosotros estamos en una capacidad productiva por debajo, si el promedio está por debajo de esa producción que se debería tener.
Si nosotros estamos produciendo, por ejemplo, 50 unidades, veamos los meses de abril, mayo y junio. Quiero un poquito más grande la gráfica para poder analizar. Entonces, por ejemplo, yo estoy manteniendo una producción de 50 unidades, pero en abril yo tengo una demanda de 57, en mayo de 68 y en junio de 55 diarias, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no estoy llegando a la cuota de producción o debería tener yo inventario para poder cubrir, ¿sí? Esa demanda donde yo no voy a estar produciendo al nivel de la demanda. ¿Sí? ¿Ven esa parte? ¿Y qué pasa cuando yo estoy produciendo a un nivel superior al de la demanda? Entonces estoy dejando unidades en el inventario. Y muchas empresas trabajan bajo ese formato. ¿Sí? Requieren entonces tener un porcentaje de producción o una producción nivelada y están incurriendo en costos de inventario. Entonces, lo que vamos a analizar ahorita, ¿qué pasa con todas estas estrategias y qué opciones tengo yo cuando se presenta una situación así? Porque lo que les he mencionado, generalmente las empresas pues van a tener este conflicto entre lo que yo puedo producir o lo que tengo que producir, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa diferencia. Vamos a dejar eso por acá. Gráfica. Planeación agregada. Y vamos a pasar a los casos. Déjenme ver si tengo el caso completo aquí para ponerlo. Licenciada, creo que no está presentando. ¿Qué dejé de presentar? Sí. Ahorita voy. Solo voy a buscar el casito. Bueno. Vamos entonces a empezar a trabajar los planes en función de las decisiones que acá nos estén diciendo o los costos que nos estén informando, ¿verdad? Este ejemplo lo voy a encontrar en la página, ahorita les digo, en la 527. Página 527, para que les quede por ahí. Dice que una estrategia posible que puede llamarse el plan 1, aquí lo vamos a clasificar como número de planes para tener un mejor control. Dice que de acuerdo a lo del fabricante que decía en el ejercicio 1, pues creo que ya no lo dimos lectura a esto como debíamos. Bien, es un fabricante de materiales para techos, ¿verdad? Y nos daba ahí la producción, la demanda esperada y los días de producción disponibles. Entonces, en función de eso, vamos a desarrollar el primer plan.
Dice que lo que ellos quieren es mantener una fuerza de trabajo constante, ¿verdad? A lo largo del periodo de 6 meses. Esto obviamente beneficia en, por ejemplo, la estabilidad que mencionábamos, ¿verdad? En función de lo que nosotros queremos, pues, reflejar también a nivel interno de la organización. Una fuerza de trabajo constante a lo largo del periodo de 6 meses. Y otra estrategia dice que es mantener una fuerza de trabajo constante al nivel requerido para satisfacer la demanda del mes más bajo, que es marzo. Ya no analizamos por aquí esa parte. Vamos a poner aquí. El mes más bajo en este caso es... esto no me... En este caso, ¿verdad? Nos está diciendo que el mes más bajo de demanda diaria es marzo. Y cumplir con la demanda registrada por arriba de ese nivel mediante subcontrataciones. Entonces, quiere decir que vamos a ceder ese poder a un proveedor, obviamente, que tenga las mismas condiciones de servicio, de calidad y de todo. Obviamente eso, pues nosotros lo debemos establecer previamente también con un lineamientos, ¿verdad? A través de los cuales nosotros decimos, bueno, esta persona o esta empresa va a ser la que vamos a darle esos negocios de subcontratación y que obviamente tiene que cumplir las especificaciones, pues al final de cuentas no quieren quedar mal ante el cliente, ¿verdad? Dice que el plan 1 y el 2 tienen una producción nivelada y por lo tanto se denominan estrategias de nivelación. Y también se va a desarrollar un plan 3 donde van a estar contratando y despidiendo personal en función de tener el personal únicamente adecuado para cumplir con la demanda de acuerdo a la gráfica que vimos previamente, ¿verdad? Para tener la producción exacta mensual que se necesita. Y esa es una estrategia de persecución, cuando estamos tratando de seguir la demanda con los recursos que tenemos. En este caso, pues estamos hablando del personal. Estos son los tres que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces vamos a obtener los datos primero por acá. Como siempre, costo de mantener el inventario. Licenciada, perdón. Perdón. Licenciada, disculpe, no está presentando pantalla. No, ahí voy. Costo de subcontratación por unidad. Tasa de salario promedio, tasa de pago de tiempo extra. Bueno, pues esto sería otra opción, ¿no? Horas de mano de obra para producir una unidad. Costo de mantener. Perdón, costo de, ya ni puedo leer. Costo de incrementar la tasa de producción diaria. Esto se refiere pues a la contratación y esto obviamente lo que estábamos diciendo también es un factor negativo al momento que nosotros decidamos este tipo de estrategia, ¿no? Porque aparte de la inestabilidad que vamos a crear dentro de la organización, ese clima, ¿verdad? También debemos incurrir en gastos de contratación y capacitación para el nuevo personal. A menos que nosotros pues ya tengamos un grupo específico que hemos capacitado previamente y no lo debamos estar capacitando cada vez que lo contratamos, ¿verdad?
Entonces 5 por unidad por mes. El costo de mantener el inventario. El costo de subcontratación dice 20 por unidad. Tasa de salario promedio, 10 por hora. Aquí yo voy a agregar mejor otra fila para que no me quede hasta allá el dato. Aquí dice tasa de salario, le vamos a poner mensual. Ponemos que trabajan 8 horas, ¿no? 80 diarios. Perdón, diario. Estoy mal aquí. Tasa de pago de tiempo extra, 17 por hora. Pues en la información inicial no nos pidió esto, pero vamos a agregar de todos modos. 17 por hora. Horas de mano de obra para producir una unidad, 1.6 horas por unidad. Costo de incrementar la tasa de producción diaria, contratación y capacitación. $300 por unidad. Y el costo de disminuir la producción diaria, 600 por unidad. Lo voy a hacer pequeñito para mientras, pero luego les mando como siempre la captura ahí al grupo. Vamos a hacer el plan por acá. Es 10 de producción. Me dicen si ya todos van a cabo o necesitan más tiempo.
Me van levantando su mano para que cuando vayan acá. Gracias, chicos, por confirmar. Ahorita regreso. ¿Cómo van? Veo que me faltan Cristian, Yesenia, Eric, no sé si estás en 2 dispositivos. Mónica. Ah, bien, estás en 2, ya te vi. Esmeralda, Julio Antonio, Kevin, Jennifer, Mayra, Esmeralda, Lucrecia, Junior, creo que estás en 2, ya te vi. Yulisa, Ana Beatriz, creo que estás en 2 también, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Qué les falta a los que no han levantado la mano? Ya terminaron. Sí, yo tuve problemas con mi señal y hasta ahorita me pude volver a conectar, entonces estoy Oh my iniciando. God. Miren, pues voy a partir de esta parte, ya no les subí la otra parte que les conté del otro tema que estaba explicando, pero ¿cuándo van a estudiar operaciones el fin de semana? Se los voy a cargar el sábado para que el domingo estudien. Voy a grabar a partir de acá. ¿Sí? Por si se les olvida ahí cuando estén estudiando.
Bueno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como tenemos, el primer plan habla de una estrategia de nivelación. Lo que se quiere hacer acá es producir a un mismo nivel durante todo el periodo, ¿verdad? Para evitar esas consecuencias de lo que dijimos de aplicar estrategias de persecución, ¿no? Aquí, chicos, de verdad, cuando ustedes estén en un punto para tomar este tipo de decisiones, pues va a depender mucho, obviamente, del tipo de personas que quieren, que son, ¿verdad? Porque eso influye cómo ejerce uno el liderazgo. Yo creo que ya empezaron a ver un poco de ese tema con el licenciado Moisés, ¿verdad? Pero, pues también las políticas de la empresa obviamente van a influir un montón, porque las políticas a veces, pues, nos dictan, como ustedes saben ahí, lo que debemos realizar. Entonces, acá en la primera columna lo que vamos a hacer es únicamente multiplicar la columna F, que son los días de producción, por el número de unidades que queremos producir, que es el porcentaje promedio, pues que nos decía el cálculo previo. Perdón, aquí se me olvidó fijar mi columna B13. Para tener ahí mi total de producción. En el pronóstico de la demanda, pues ya teníamos los datos aquí, son los que habíamos colocado acá. Si quieren solo los copian, si ya lo habían hecho. Ya tenemos acá el pronóstico de la demanda. Alguien se va quedando, por favor, me dice, para que no se pierda en los cálculos. En esta siguiente columna, donde dice cambio en el inventario mensual, solo vamos a restar la producción menos la demanda. Que este resultado obviamente tiene un impacto, obviamente, ¿verdad? Por acá, positivo o negativo, dependiendo pues de si nosotros tenemos algún tipo de política con relación al tema del inventario, pues aquí se tendría que ver reflejado, ¿no? Aquí pues no nos está diciendo que trae ningún inventario del periodo anterior, entonces vamos a aducir que solo es este dato. ¿Sí? Aquí para el inventario final. Ay, voy Junior, no tengas pena. ¿En cuál te quedaste pronóstico? Ok. Vamos a borrar esto. Para los que se quedaron también. En el cambio del inventario, solo vamos a restar la columna G, que es la producción en que vamos a tener, menos la demanda. Voy a... Aquí creo que ya tenía unas aquí.
Bueno, el pronóstico de la demanda, este ya lo teníamos. Cambio en en mensual, dijimos que era la producción. En este caso es la columna G menos demanda. En este caso, pues columna H. Y el inventario, aquí solo vamos a arrastrar esto. Y en el inventario final, pues vamos a ver si traíamos inventario del periodo anterior. Y ya sea más o menos, cambio en el inventario. Entonces aquí esto sería, ¿verdad? El primer año, porque solo teníamos el excedente de la producción del mes de enero. Y tendríamos en el siguiente mes, en febrero, ya teníamos este, más también el inventario. ¿Estamos ahí? ¿Ya van ahí todos? ¿A la orden? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien se quedó? Vamos a ir colocando lo siguiente. Aquí tenemos que ir haciendo ya el resumen de los cambios que se dieron o el impacto que tuvo en los costos, obviamente, este plan de producción, ¿no? Tenemos primero las unidades totales que se mantuvieron en el inventario de un mes al siguiente. Unidades ¿Por qué estamos tomando eso? Porque aquí nos decía el costo, ¿verdad? Costo de mantener el inventario nos decía que 5 unidades, $5, perdón, por mes. Entonces aquí ya tenemos el número total de unidades. Vean este dato de dónde lo estamos tomando. Es el total de unidades que nos dio la última columna que calculamos, ¿verdad? Donde dice inventario final. ¿Cuántas unidades al final mantuvimos en el inventario? Si ustedes se dan cuenta, en los meses de enero a marzo hubo un excedente. ¿Sí?
¿sí? En el mes de enero a marzo hubo un excedente que nos dejó 650 unidades en el inventario al final de marzo, ¿verdad? Y en abril, mayo y junio, como vemos, la producción pues no estaba al nivel de la demanda. Sí, porque nosotros estábamos produciendo, por ejemplo, en abril 1050, pero la demanda era de 1200. Entonces ahí teníamos una diferencia de 150 unidades, como podemos ver acá. En el mes de mayo teníamos capacidad de producción de 1100 unidades, pero la demanda era de 1500. Ahí teníamos una diferencia de 400 unidades. Y en el mes de junio, ¿verdad? 1000 unidades podíamos producir, mientras la demanda era de 1100. Entonces ahí teníamos una diferencia negativa de 100 unidades. Pero en los meses de enero a marzo nosotros pues produjimos ese número de unidades, pero eso nos representó costo, ¿verdad? De mantener esas unidades en el inventario. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿No? ¿Tienen dudas ahí? Bueno, entonces al final aquí en esta última columna, donde dice inventario final, pues tuvimos una suma de 1850 unidades. Entonces esas 1850 unidades, ¿verdad? Nos van a representar un costo. Y vamos a realizar los cálculos, solo vamos a hacer como extraer la información acá. Y dice, la fuerza de trabajo requerida para producir 50 unidades por día es de 10 trabajadores. Dice acá, vamos a ver cómo lo calculamos. Acá dice que quieren producir 50 unidades diarias, porque en eso está la producción, ¿no? Aquí tenemos 50 unidades y aquí nos está diciendo cuánto se requiere, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esa parte? ¿Cuántas horas disponibles tenemos al día? ¿Cuántas horas? 8, licenciada. 8, ¿verdad? Entonces, para hacer el cálculo, vamos a hacer un precálculo aquí. 8 horas. Pero dice que cada unidad se tardan 1.6 horas por cada unidad. Entonces, vamos a ver cuántas producen al día. Entonces, pueden producir 5. ¿Sí? Entonces, aquí tomemos en cuenta, miren chicos, aquí tienen obviamente ustedes que ir, ¿se recuerdan cuando vimos lo del tiempo tiempo de ocio, el tiempo productivo, las permisibilidades? Supongamos que eso ya tiene todo incluido aquí, ¿verdad? Entonces, que ese 1.6 ya incluye todo el tiempo de las permisibilidades. Entonces, cada colaborador puede producir 5 unidades al día, pero necesitamos producir 50. ¿Sí? Entonces, 50, para saber el número final de trabajadores, 50 unidades dividido 5. Aquí vemos la capacidad de producción.
5 unidades. Y pues necesitamos 50. Eso nos lleva a que necesitamos 10 trabajadores para cumplir con este requerimiento de producción. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir sacando los costos, porque aquí el plan 1 nos decía que, vamos a traer otro ratito este caso por acá.